Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles en esta séptima sesión de la materia de teoría del Estado que se imparte en cuarto tetramestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Discúlpenme, ya los andaba quitando 2 tetramestres. No, ¿cómo creen? Bueno, muy amables todas las personas que están presentes con su servidor en esta tarde de eh, lunes 24 de febrero, día célebre, día de la bandera de nuestro lábaro patrio. Y bueno, vamos a iniciar esta sesión, no sin antes también mencionarles que, pues bueno, está abierto el examen parcial aún. Si ven esta grabación antes del 26 de febrero, miércoles 26 de febrero, todavía estará abierto el examen de esta semana que acaba de pasar. Bueno, abrieron más que todo el, el término de realizar su examen. Ya digo, ustedes están en cuarto tetramestre, siempre eran una semana y el lunes se cerraba. Bueno, ahora lo estaremos cerrando el miércoles. Si estás en esta situación, no lo dudes, prepárate con unas 2, 3 horas de anticipación, lee bien el texto y pues bueno, presenta para que tengas una calificación mínimo, digo, como te vaya, pero ya va sumando ahí en el total del promedio. Mm, Son 30 preguntitas, ya lo saben, ahí están las indicaciones, ahí se los dejo a su criterio. Ya, este sí está con audio, perdón. Tuve un problemita, todavía tengo que resolverlo ahí. Digo, la sesión número 5, lo que les iba a mencionar, se grabó sin audio. La tuve que grabar después también por unas circunstancias personales eh, que no les pude comentar en ese momento, pero bueno, tuve que suspender esa sesión y grabarla después. La grabé, pero la grabé, no sé qué problema hubo con mi computadora, que no se grabó el audio. Entonces sí hubo ahí 2, 3 mensajes que me estuvieron llegando. Créanme que pues, no es voluntad de su servidor. Y lo estaré haciendo este mismo día para que, pues bueno, ya puedan ver las indicaciones. Estoy dejando abierta esta actividad hasta el día 28 mm, de este mes. Si alguno de ustedes no lo ha realizado, también esta actividad número 5, porque no me entendió, pues ahora sí que no me pudieron escuchar. Con mucho gusto, digo, soy responsable de esta situación y pues bueno, estoy adelantando un poco, dándoles un poquito más de tiempo y ya también estaré haciendo nuevamente la sesión. Está muy interesante esta sesión, a mí me gustó mucho porque son 2 personajes pues que hasta hoy en día siguen prevaleciendo sus principios, su filosofía, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que pues bueno, todavía prevalece también en esta definición que tenemos como el Estado, ¿no? Buscar el objetivo en sí, buscar el bien común, son dos de sus filosofías que nos legaron y como veremos también en esta sesión que ya fueron trastocando a muchas más otras personajes célebres de la historia, que ahorita entraremos a dialogar de ellos y pues bueno, también no los quiero dejar de lado, son principios cristianos que, que también hicieron mucha énfasis en el humanismo ya de las tendencias de las nuevas políticas que se estaban viendo en esa época pues medieval, ¿no? Eran totalmente una época sí, en medieval. En ese sentido, bueno, ya estarán viendo ahí como quieran mi video, diga, mi audio este día a más tardar. También vean los videos, este también se me adelantó aquí, los estados modernos son más adelante, es lo que estaremos viendo esta semana, Maquiavelo,
el Estado moderno en sí, pero bueno, ya lo van viendo. Este también me pareció muy interesante porque también van viendo ahí como las etapas. A lo mejor es un poquito más extenso este video, pero es muy sustancial también para ir comprendiendo la evolución que tuvo las sociedades y en cómo se fueron brindando ya pues los derechos y obligaciones en los ciudadanos. Espero que se den el tiempo también para poderlo ver. Y, y bueno, quedará resaltado, eso ahí queda la semana 5. Todas las demás otras ya están cerradas, las otras actividades. Si alguien de ustedes ahí por alguna situación no lo hizo, pues bueno, ahí me podría estar mandando un mensajito y podría estarlo apoyando en lo personal. En lo personal y en cada una de las actividades, digo, ya sería una y abrirle 1 o 2 días nada más. O sea, no es ya abrirle todo el tiempo. Bueno, quedará resaltada esta bloque para que se den cuenta que todavía hasta el miércoles estará abierto el examen parcial. Sin embargo, pues bueno, ya estamos en la semana 7. Tenemos que avanzar. Eh, Me encantó también, no quiero dejar de lado, también me gustó mucho. Ya quedaron revisados sus comentarios en el foro. Y válgame que sí, me agradaron mucho algunos comentarios de ustedes. Algunos otros sí fueron muy pobres, muy, muy pequeños, pero igual, con algo de sustancia. Eh, pero algunos otros que en verdad lo valoré mucho y veo que sí están comprendiendo pues las bases de la teoría del Estado, ¿no? Que lo estábamos viendo tal vez como algo soso, algo como de relleno, no sé, materia que tenemos que llevar porque aparece ahí en la malla curricular de la licenciatura en Derecho. No, 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 ya vamos comprendiendo más, ¿no? Y hoy en día que es tan importante, ¿no? Porque los cambios que está habiendo, pues a nivel nacional no podemos negarlo, cambios de partidos políticos y cuestiones políticas que estamos hablando de la ciencia política, estamos conociendo el desarrollo de la ciencia política, que ahorita es elemental como tal lo que estamos viendo para los, así que nuevas leyes, nuevos reglamentos que se están dando por las reformas que está habiendo últimamente pues a nivel constitucional y que eso trastoca pues a toda la nación. Mm, Ni se diga las cuestiones de internacionales que se está viendo hoy en día y pues que más que nosotros como pretendemos ser abogados, pues también conocer un poquito el derecho internacional, ¿no? Y, y entender las relaciones políticas que se dan entre los estados, ¿no? En lo que nos toca a nosotros aprender aquí en teoría del Estado es eso, ¿no? También ahora que he estado de moda, o bueno, no sé, válgame la expresión, la palabra soberanía, ¿no? Ha estado en las redes sociales, ¿no? La soberanía mexicana, que no se vaya a trastocar por algunas situaciones que se han estado dando a nivel internacional o con el país vecino. Es que a veces también tengo que limitar mi lenguaje, créanmelo, porque me han tumbado algún... Bueno, esto va a ser un paréntesis. A veces no puedo decir palabras porque la plataforma a las que lo subo es YouTube y en YouTube, pues si dices alguna palabra que esté mal o que vaya en contra de sus normativas, te quita el video, te lo descarga y ustedes no lo podrían estar viendo. Entonces, a veces es bien, digo, mi cerebro quisiera estar diciendo algo y luego me tengo que estar yo limitando. No, créanme que a veces es un conflicto en mi mente porque no puedo decir todo lo que yo quisiera, ¿no? Por las normativas, y no es nada malo, pero a veces estamos hablando de un contexto ahorita, pues la teoría del Estado, que podríamos estar hablando de países, esto, lo otro, o situaciones, y no puedo yo andar hablando así como dando tendencias políticas, porque si no lo verían mal en la plataforma y me quitan el video. Ya me ha pasado, sinceramente, no en esta materia, pero sí en materia de derecho penal. Ah, sí, creo que en teoría del Estado también, ya me quitaron uno. Pero en derecho penal sí habían habido varios, porque en derecho penal hablaba mucho de, pues también situaciones
pues, del ámbito penal, ¿no? O sea, de la comisión de delitos. Pero yo lo estaba hablando, pues, en un sentido de que ustedes aprendan. Y la plataforma lo entendía de otra manera, y entonces, pues bueno, lo veía y digo, no sé cómo lo maneje en ese sentido, y pues bueno, me descargaban el video y ya no lo podían ver. Por eso les pido así un poquito a veces de comprensión en ese sentido. Pero bueno, yo siempre también trataré de que esto, la historia ahorita es muy vigente, y pues bueno, también lo vi en sus comentarios. Se los agradezco mucho, ya están todos calificados, todos y cada uno de ustedes. Hubo unos que, no, hombre, en serio que me quedé hasta sorprendido de tan bien que expresaron todo lo que aprendieron. Y bueno, aquí nada más es un ejemplo. A los comentarios iniciales pues va el 10, a los demás era el 2 y 2 como calificación. Y me encantó también porque hubo personas que no comprendían tal o cual tema, y algunos de ustedes sí lo entendieron bien, o no sé, o de alguna otra manera, y al leerlos ya ustedes coincidían y iban enriqueciendo ese aprendizaje. Eso es lo ideal de estos foros. No crean que es por ponerles más tarea o ponerles pues más trabajo que hacer. No, 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 todo tiene un porqué, ¿no? Y el porqué en sí, se los digo, es el aprendizaje entre pares, el aprendizaje que ustedes van teniendo entre ustedes mismos. Y pues es también muy, muy válido en este proceso ya de enseñanza y aprendizaje que estamos llevando todos. Entonces, bien agradecido con todos y cada uno de los que participaron. Sinceramente fueron menos, casi siempre en el foro de bienvenida de nociones. Aquí hay muchos, muchos, muchos. Casi siempre en llegamos muy con muchas ganas, pero ya después, en mediación, nos vamos bajando. No sé, es la tendencia, siempre ha sido así. Yo les digo, no claudiquemos, no tengamos ningún fracaso escolar, estamos a la mitad, todavía sigamos adelante. Yo lo que les puedo yo ayudar es pues abrirles las actividades para que no queden retrasados. Bueno, aclarando esos puntos, vamos ahora sí a lo que nos corresponde esta semana. Bueno, también nada más antes de entrar al tema, les estoy abriendo también ya la actividad de regularización y puntos extras. Si alguna de las personitas ya le fue mal en el examen y ya volvió a hacer su segundo intento y no le fue bien y no me quiere mandar mensajes para que le borre un intento y pueda volver a hacer otra vez el examen parcial, porque todavía tenemos tiempo, estamos hasta el 26. Bueno, ya decidido, nos estamos mal, vamos, ahorita deberíamos de tener 5 puntos para que vayan considerando. Tengo 4.5, tengo arriba de 4.5, estoy muy bien, no me preocupo. Pero si estoy abajo de 3, 2, 1 en este momento, en mi total del curso, ahí sí ya me tengo que estar ahorita no preocupando, sino ocupando en hacer estas actividades de regularización. 150 preguntas ¿de dónde las extrajeron? Eso sí me hicieron una pregunta, la compañera Paula, no sé si está presente, pero sí, no le había puesto ahí, bueno, el párrafo y la página para saber que ustedes las extrajeron de este texto y no se lo hayan delegado a nadie. No les quiero dar tampoco ideas. 150 preguntas, 2.5 pueden llegar a obtener. Y un video, esto sí también se me hace bien interesante. Les digo, yo a veces me paso aquí una hora platicando con ustedes. Entonces, normal yo les estoy pidiendo 5 a 7 minutos. 5 a 7 minutos, un resumen de una de las actividades que les haya parecido más interesante o igual de toda la materia, teoría del Estado, que entendí esto, comprendí esto. Utilicen sus herramientas, si son muy diestros en la tecnología y le saben ahí a las aplicaciones digitales o no sé, cualquier situación que los pueda ayudar. O igual, a lo mejor no, soy muy bueno para dibujar, pues dibujo y lo muestro en la pantalla o no sé. La inteligencia aquí la imaginación aquí es el límite para que ustedes hagan este video. Igual, si está bien interesante y bien atractivo, se los puedo estar señalando a sus demás compañeros en las siguientes generaciones que vengan, venideras.
más bien dicho. Y bueno, esa sería mi aportación para ustedes. Si no, digo, para que ya lo vayan considerando y si no lo han hecho, diga, si van un poquito más de calificaciones. Ya esta semana se las estaría abriendo en esta semana, también ya están listas, pero no los quiero tampoco, digo, semana a semana para que no se me presionen. A veces, en alguna ocasión me lo dijo alguna compañera, que como que le abrí todo el bloque, así los abrí en algún tetramestre, sí nos indicaron que si podíamos abrirlos. Y me dijo ella, no, maestro, es que veo que son muchas actividades y no puedo yo hacerlas y me frustro. Y le digo, bueno, está bien. Y mejor es así, semana a semana les estaré abriendo una actividad. Bueno, ahora sí, esta semana 7 nos corresponde a el Estado moderno, ¿no? Ese es el tema. Ya fuimos avanzando también para que vayan comprendiendo también un poquito de la historia, pues desde los griegos, romanos y luego ya la Edad Media, también influenciados sobre estos dos autores con el cristianismo, Santo Tomás, San Agustín, más bien primero San Agustín y luego después Santo Tomás. Y luego y ahora sí ya entramos a como la Edad Media con un estado moderno, ¿no? Bueno, ahorita platicamos de eso. Y el objetivo de esta sesión es conocer los orígenes históricos del Estado, iniciando por el dominio moderno y hasta el pensamiento ilustrado o la ilustración, revisando la teoría política más relevante de la época. Aquí hacemos énfasis más que todo en los algunos filósofos, algunos autores que pues dieron sus tendencias en ese momento. Damos clic o oprimimos ahí en el apartado del cuestionario, nos aparecerán ahí las indicaciones. Tenemos desde el 23, desde ayer, domingo, hasta el lunes 3 de marzo. También nos acaban de dar esa nueva indicación. Ayer precisamente nuestros supervisores recibimos un mensaje de que estaríamos dejando abiertas las actividades hasta los lunes. Casi siempre yo les dejaba abierta el domingo. El domingo se cerraba la actividad y ya no la podían realizar. Ahora va a ser hasta los lunes. Los lunes todavía van a tener un día más ahí para que puedan hacerlo. Y bueno, eso creo que es para todos los tutores y deben de ser en todas las materias. Para que también, bueno, eso nos lo dijeron ayer en un chat, pues que es para todos nosotros. Entonces, todos los deberían de estar así. Digo, sí, sí, no es que tampoco hable mal de mis compañeros, pero si alguien no lo hace, pues bueno, también sugiéranle que deberían de ser cerradas los lunes. ¿Qué comprende esta actividad? Es la unidad 5, el Estado moderno, y se encuentra en las páginas 121 a la 147 del libro de Teoría del Estado del autor Francisco Javier Juárez Conapa, que se encuentra ahí en el apartado de recursos. Tenemos 90 minutos para realizar 3 intentos, digo, 3 intentos, cada uno de 90 minutos, más bien dicho. Y pues bueno, tendremos hasta el 3 de marzo, se nos cierra hacer esta actividad. Ahí también les tengo una sorpresa antes de la semana 12, bueno, más bien en la semana 12, antes del examen final, en la semana 12, les abriré estas actividades del segundo bloque. Si alguien de alguna manera no hizo esta actividad, no se preocupe, bueno, ocúpese más bien en esta semana para poder ponerse al corriente. Es lo único que yo puedo hacer por ustedes, no les podemos regalar puntos, ni mucho menos, pero sí, pues bueno, abrirles ahí las actividades para que las hagan y se pongan al corriente si me vale la expresión. Bueno, por eso ahí les digo siempre, pues trato de ayudarlos en ese sentido de que sabemos que todos tenemos situaciones personales o laborales y a lo mejor esta semana alguien va a tener un viaje o alguna situación de mucho trabajo y no va a poder realizarla. Pues bueno, lo hacemos en esa última semana, la dejamos. Pero sí, por lo pronto, digo, yo siempre les aconsejo no lo dejen para el último,
Si no se les van a acumular ya 3, 4 y es bien difícil, ya es un mundo de contenidos. Si no hacemos semana a semana la actividad, al examen final también se nos va llenar de información. Por eso les digo, vamos discerniendo los temas y los vamos comprendiendo poco a poco. Bueno, ahora sí, vamos a lo que concierne en esta semana. Está mucho mejor este texto, ¿eh? Sinceramente, bueno, he recibido buenas críticas de él, eh, porque si vieran que el que teníamos antes, pues está mucho más complejo. El de Francisco Porrúa Pérez. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de lo que puede venir en en esta unidad. Está interesante, son bien interesantes estos temas porque son personajes muy célebres que hasta les vienen creando películas y cuanta cosa. Digo, si nos venimos viendo así a ese contexto, muchos de estos que estaremos platicando ahorita, pues, ni se diga Maquiavelo, Juan Jacobo Rousseau o Montesquieu, pues son como filósofos que hasta eh, ese ámbito de la cinematografía, pues también los ha considerado mucho, ¿no? Y ni se diga pues, de los documentales, o sea, documentales ha habido muchísimos mencionándolos a ellos, ¿no? Entonces sí, digo, me gustaría que también lo vieran por ese lado para que comprendiéramos más este texto. Mm, Me acordé de una película también, la acabo de ver hace poquito, perdón, antes de entrar, se la recomiendo para que también, eh, ya teniendo estos conocimientos de esta materia, ya vemos muchas circunstancias distintas, ¿no? Y en una de las plataformas, que también no voy a decir el nombre, pero empieza con N, eh, está una película que se llama La increíble historia de la isla de las Rosas. Véanla, es algo un poco, digo, es algo basado en la vida real, que es lo más interesante, que sinceramente a mí me gustan las películas basadas en la vida real, más que de ciencia ficción, pero sí, muy interesante porque es un personaje, Giorgio, que trata de crear su estado, ¿no? Es por lo que les estoy platicando, no les platico nada, no, no, no por platicarles cualquier película, sino es porque él trata de crear su propio estado, ¿no? Entonces, no se las voy a platicar todas, pero sí está muy interesante. Véanla, y también pues consideren esto, ¿no? Alguien que cambió las leyes internacionales de la ONU, ¿no? O sea, así con eso les digo todo, así para que les deje todavía más intrigado, y si no, pues traten de buscarla, es la increíble historia de la isla de las Rosas. Va y trata de hacer su propia isla, es un personaje que va y trata de hacer su propia isla como con una plataforma afuera de las aguas de Italia, es un personaje italiano, y en las aguas internacionales, entonces al estar en las aguas internacionales, él crea su propio estado. No se le concebió, pero sí hubo un cierto reconocimiento ahí por la Unión Europea. En aquel entonces, estamos hablando de los años 60, entonces está muy interesante. Ahí se las dejo de tarea también. Ahí después la podemos comentar. Bueno, a lo que nos atañe en esta sesión, ahora sí que es el Estado moderno. Y vaya que pues es en lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Es como un estado ya más, lo estaremos visualizando más como el nuestro, ¿no? Porque anteriormente, pues, las polis y todas esas organizaciones todavía mm, eh, tenían muchas deficiencias como tal, en sus normativas o en sus tendencias a hacer sus gobiernos como tal. Pero bueno, aquí ya se va en ese sentido una evolución.
Y pues bueno, el texto aborda el concepto de Estado moderno, destacando un surgimiento tras la Edad Media como una respuesta a la necesidad de unidad y orden político. Se enfatiza la transición desde el sistema medieval de los múltiples poderes hacia un modelo centralizado y soberano. Esos son como los puntos claves que estaremos viendo en este primer concepto de Estado moderno y el pensamiento político de la época moderna. En sí, el Estado moderno se caracteriza por la unificación del poder y el territorio, superando la dispersión del poder feudal y la lucha entre el Estado y la Iglesia. Ahí ya había empezado ya a ver la separación entre el Estado y la Iglesia, ¿no? En sí. Anteriormente, como lo veíamos, San Agustín, Santo Tomás, pues eran sumamente ligados al pensamiento del cristianismo, a la Iglesia, ¿no? Y llega a tener ahí el Estado moderno ya esa presencia de la soberanía, ¿no? Que también, como les mencionábamos, está de moda en nuestro país mantener nuestra soberanía ante todas las naciones, pero creo que, bueno, siempre lo hemos tenido, algo así. La soberanía emerge como un elemento distintivo del Estado moderno y concentrando la autoridad en, en, en ciertas, pues vaya, en el pueblo como tal, recae la soberanía en el pueblo, la autoridad, y la toma de decisiones en una entidad descentralizados, o sea, se empieza como a centralizar ya no ven tanto por los territorios, sino ven más por el poder, ¿no? Es en sí que se llega a tener sobre el Estado. Un Estado que también se rige como absolutismo, y se presenta en forma de gobierno que predomina en la transición hacia el Estado moderno, que es caracterizada por la concentración del poder en el monarca. Eh, Todavía teníamos esa tendencia mucho de la monarquía, ¿no? Es un Estado moderno que es como manejado por los monarcas. En sí, su estructura, a través también de una constitución que establece también un orden jurídico y regula las relaciones entre el Estado y los individuos. Ahí también ya llegamos a tener una evolución en donde establece ya un orden jurídico que ya estaba establecido, podemos decir, pero ahora ya lo hacen bajo una constitución, ¿no? Ya ahora sí está como normado, ya sus derechos y obligaciones que deben de tener tanto el Estado y los individuos como tal. Eh, También nos habla ahí en ese sentido de la autolimitación que tiene el Estado moderno. El Estado moderno se autolimita a través, antes el Estado era como totalmente, pues, el que hacía valer el derecho ante todo y sobre todo, pero el Estado ante el derecho se autolimita a través de un orden jurídico, también que reconociendo y protegiendo los derechos individuales y también pues las libertades fundamentales de cada uno de ellos. Mm, Se les reconoce estos derechos, ya se empiezan a crear estos, digo, todavía estábamos en pañales hablando de los derechos humanos en sí, de la Carta de la ONU, ¿no? Pero ya se contemplaban esos derechos individuales a las personas. También se considera en esta etapa ya una libertad religiosa, como también ya veíamos la separación del Estado y la Iglesia, se considera entre los individuos, entre los derechos ya individuales, esa libertad religiosa entre la ciudadanía. Se consolidan como conquista del Estado moderno y establecen los límites al poder de Estado y garantizando la protección de las personas, de la persona humana en sí.
Em, Digo, esto lo podríamos estar nosotros pensando, dices, pues esto es algo real hoy en día, pero en aquellas épocas, pues bueno, la persona humana no era considerada como lo es hoy, o sea, eh, en el sentido de que existía la esclavitud y la trata de personas era algo común, o sea, era algo de, pues, de todos los días, ¿no? Que hoy en día pues son delitos, o sea, que nadie puede andar vendiendo a nadie mm, por el hecho de tener un lucro, ¿no? En resumen, este primer capítulo nos menciona que el Estado moderno surge como una evolución política que busca la unidad, la soberanía y el orden. Se caracteriza por la centralización del poder, la estructuración constitucional y la autolimitación que también llega a tener el Estado. Y así como el reconocimiento de los derechos individuales y las libertades fundamentales de los individuos que lo habitan. Ese es el concepto del Estado moderno que podríamos estar mencionando. Y pues bueno, en el capítulo 2 ya nos habla sobre estos personajes que les mencionaba, mm, filósofos muy célebres, como lo fue Nicolás Maquiavelo, que pues bueno, en este texto estaremos viendo sus pensamientos, sus aportaciones de estos tres pensadores claves en el contexto del Renacimiento. De ahí iremos avanzando también en el tiempo. Y pues bueno, también hay reformas protestantes ahí que se hicieron en esos tiempos. Es un periodo de transformación en la que sus ideas políticas pues crearon, ahora sí, crearon la historia, ¿no? Nicolás Maquiavelo de 1469 a 1527 tiene sus principios políticos, es conocido, bueno, más bien dicho, perdón, es conocido como por su enfoque realista y pragmático de la política. Observa la realidad política de su tiempo y analiza la historia para comprender cómo funciona el poder. Maquiavelo separa la política de la ética y la moral. Por eso es algo medio tendencioso en el sentido que mucha gente no coincide con él, porque, eh, pues bueno, uno de sus legados, el fin, justifica los medios, es algo a veces muy frío y calculador, ¿no? En donde aquí él nos señala, el autor también dice, él separa la política de la ética y la moral, o sea, el objeto principal del gobernante es mantener y fortalecer el Estado, incluso si se implica recurrir a la astucia, el engaño o la crueldad. Eh, Principios que pues que no van, o sea, vaya, con mucha gente que piensa pues no de esa manera, digámoslo así. Porque habrá gente que sí, Maquiavelo con su obra, la más famosa, El Príncipe, pues ahí también nos ofrece consejos a los gobernantes sobre cómo adquirir y mantener el poder. Destaca la importancia de la prudencia y la adaptabilidad a las circunstancias. Y en esta obra, pues creo que muy clásica entre los políticos, como lo menciona ahí, consejos, le da consejos a los gobernantes, pues muchos de ellos también buscan esa astucia, ese engaño, esa crueldad para fortalecer el Estado. Créame que no para el Estado, sino que para fortalecerse tal vez a ellos mismos, ¿no? Podríamos mencionar. Entonces, es un personaje eh, muy discutible, ¿no? Nicolás Maquiavelo con sus aportaciones, pero sin lugar a duda vigente hasta hoy en día, ¿no? Él tiene una visión pesimista de la naturaleza humana, creyendo que los hombres son egoístas y perversos por naturaleza. Eso es lo que él pensaba. Y aunque en El Príncipe
parece también defender a la monarquía, o sea, él es como más ha llegado a la monarquía, a los reyes. Maquiavelo también admite que la República Romana y considera al gobierno, o sea, vaya, le da su voto, ahora sí que a esa forma también de gobernar, ¿no? Que sería la república, ¿no? Un poquito más ya hacia la democracia y no hacia la monarquía. Eh, que en aquel entonces, pues bueno, era preferible por muy pocos, ¿no? En aquel momento. Siempre estaban muy enfatizados, perdón, por los principios monárquicos, ¿no? O sea, el rey es el que prevalece, el rey es el que está con Dios, el rey es el que tienes que seguirle, el rey es el que tienes que darle el feudo, ¿no? Mm, en ese sentido. El, otro de los filósofos que también ahí nos menciona el autor Juan Bodino, o Bodina, también le mencionaban, eh, de 1530 a 1596, le siguió ahí el legado de Maquiavelo. Él también nos menciona sobre que es conocido por su teoría de la soberanía. Define la soberanía como el poder supremo y absoluto sobre los ciudadanos y súbditos no sometidos a la ley. Este término, como lo podemos mencionar hace unos momentos también, pues él lo define de esa manera, ¿no? Como el poder supremo y absoluto sobre los ciudadanos y súbditos no sometidos a la ley. Bodino también defiende la monarquía absoluta como la mejor forma de gobierno, ya que considera que la concentración del poder en manos del monarca es necesaria para mantener el orden y la estabilidad. También, igual que Maquiavelo, pues son tendientes a las monarquías, ¿no? Monarquía absoluta totalmente. Eh, en sí, Bodina también sostiene que el poder político tiene su origen en un pacto entre las familias que componen la sociedad, quienes acuerdan someterse a una autoridad para garantizar la seguridad y la prosperidad. Aunque define la soberanía absoluta del monarca, Bodino también reconoce como el soberano debe respetar las leyes divinas y naturales, así como el bien de la sociedad. Ok, aquí él considera que también, aunque el rey es el rey, pero también debe estar respetando esas leyes divinas y naturales, que en sí son las que están prevaleciendo en ese entonces, ¿no? Este conjunto de leyes divinas y las leyes naturales que es lo que se contempla pues en esa época. Digo, no hay códigos, no hay leyes como tal, sino eso digo, leyes como tal las conocemos hoy en día, ¿no? O sea, las normativas, sino eran las leyes naturales y las divinas eran las que se prevalecían. Más adelante, perdón, Robert Filmer, 1588, nace y muere en 1673. Filmer defiende el derecho divino de los reyes, argumentando que el poder de los monarcas proviene directamente de Dios y que los reyes son descendientes de Adán. Eh, También asociado totalmente a la divinidad, este autor, este filósofo, que también utiliza la metáfora del patriarca para justificar el poder monárquico. Afirma que el rey es parte, es como el padre, perdón, de la familia y que los súbditos deben obedecerlo de la misma manera que los hijos obedecen a su padre. La, en sí, la forma patriarcal de que, pues bueno, que hoy en día también tenemos, ¿no? Manejamos ese sentido de que el padre es como el, el que debe de, ahora sí que el rey, más bien dicho, ¿no? Y aunque lo sabemos, ¿no? Que hoy en día la sociedad es muy diversa,
las mujeres, el matriarcado también es mucho, muy establecido en algunas sociedades. Pues bueno, seguimos manteniendo una sociedad machista, ¿no? Ahora sí que si nos vamos a nuestro ámbito nacional, pues bueno, es considerado el machismo mexicano, ¿no? Y no lo podemos negar en ese sentido. Y es algo muy cultural, es algo transeccional, perdón. Y así, digo, hasta hoy en día que llegamos a tener también una presidenta mujer, pues creo que también ha habido un cambio ahí en ese sentido del patriarcado, ¿no? Um, autor, perdón por salirme del tema, pero bueno, a veces es bueno contextualizar lo que ellos pensaban antes y lo que hoy en día es la vigencia, ¿no? Filmer considera que la monarquía es la mejor forma de gobierno, ya que es la forma que Dios gobierna el universo. Aunque ya habíamos tenido como unos adelantos y luego después nos atrasamos con estas mismas ideologías, pero bueno, son sus conceptualizaciones en ese momento, ¿no? Filmer se opone a las ideas liberales y parlamentarias que definían las limitaciones del poder monárquico y la participación del pueblo en el gobierno. O sea, Filmer dice, no, aquí nada más un monarca es el jefe y no buscamos la opinión del pueblo, ¿no? En ese sentido. En resumen, creo que estos tres pensadores, Maquiavelo, Bodino y Filmer, representan diferentes perspectivas sobre el poder y el gobierno en el contexto del Renacimiento y la Reforma. Maquiavelo se enfoca en el realismo político y la razón del Estado. Bodino en la soberanía y en la monarquía absoluta, mientras que Filmer en el derecho divino de los reyes y el patriarcado. Sus ideas influyeron en el desarrollo del pensamiento político moderno y siguen siendo relevantes en la actualidad. Así es como resumimos también este capítulo 2 sobre el pensamiento político de Maquiavelo, Bodino y Filmer. Eh, y sí, pues muy actuales totalmente. Digo, en sí, el más célebre de ellos, pues Maquiavelo, considerado el, bueno, en su literatura, el príncipe, es muy leído por mm, los gobernantes de hoy en día, ¿no? Perdón. Ahora pasamos a los pensadores españoles. Es un grupo de pensadores que así lo resume también el autor y el texto destaca la importancia de este grupo de pensadores españoles del siglo sexto, diga, 16, perdón, que en un contexto de desconcierto europeo y falta de sistematización en la ciencia política realizaron importantes aportaciones al pensamiento político del derecho natural y el derecho internacional. Eh, Entre estos pensadores españoles como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Francisco Suárez, Fernando Vázquez de Menchaca, Juan de Mariana y Luis de Molina defendieron la existencia de una ley natural a la que debían sujetarse tanto gobernantes como gobernados. Esa es la idea principal, que es en sí ellos eh, pues, dejan en alto a la ley natural para todos nosotros, los gobernantes y los gobernados. Estos pensadores coincidieron en que en el poder político pertenece por derecho natural a la comunidad y que el Estado debe ser entendido como un producto de la sociabilidad del hombre. En sí, sus ideas se fundamentaron en el sistema clásico cristiano, que proporciona un marco filosófico y teológico para abordar los problemas políticos
y sociales de la época. Las aportaciones de estos pensadores tienen validez permanente en la ciencia política, el derecho natural y el derecho internacional, y relevantes en la siguiendo siendo relevantes en la actualidad. Siguen siendo relevantes en la actualidad. Estos pensadores españoles del siglo XVI, a pesar del contexto e incertidumbre de la política social, realizaron importantes contribuciones al pensamiento político y jurídico. Sus ideas sobre la ley natural, la soberanía de la comunidad política y el origen del Estado como producto de la sociabilidad humana sentaron las bases para el desarrollo posterior de estas disciplinas. Eh, por resumidas cuentas, este grupo de pensadores, pues bueno, hicieron sus aportaciones. El autor también los considera muy importantes para la evolución en ese sentido. Y yo aquí, al referirse a la ley natural, también vuelven a tomar como los principios de San Agustín y Santo Tomás. Por eso también están relacionados un poquito hacia esos principios, pues sí, clásico cristianos, ¿no? En ese sentido, ese sistema, bueno, como tal. Mm, Más adelante estaremos viendo las diversas teorías acerca del Estado. También otros grandes y célebres autores que también los habrán escuchado en algunos otros libros o en algunos otros contextos como películas o documentales, pero bueno, también son muy, pues bueno, conocidos. El primero de ellos, Thomas Hobbes. Hobbes es considerado uno de los padres del Estado moderno. En sus obras como el Leviatán, perdón, aboga por una soberanía indivisible y fuerte, necesaria para mantener un orden social y evitar el estado de guerra natural del hombre. Él piensa que el hombre siempre está en estado de guerra y necesita que siempre lo estén sometiendo a un orden social. Hobbes propone que el Estado surge de un pacto social en el que los individuos ceden sus derechos a un soberano a cambio de su seguridad. El soberano tiene el poder absoluto para garantizar la paz y el orden. Hobbes también tiene una visión pesimista de la naturaleza humana, creyendo que los hombres son egoístas y están en constante conflicto. El Estado es necesario para controlar esta naturaleza y evitar la anarquía. Esos son los pensamientos de este autor, que también tal vez a lo mejor son un poco radicales, ¿no? Mientras que John Locke, sí, John Locke, a diferencia de Hobbes, defiende la existencia de los derechos naturales inalienables, como la vida, la libertad y la propiedad, que el Estado debe proteger. Propone un gobierno limitado y constitucional en el que el poder se divide y se controla. Locke también habla de un contrato social, pero en su versión el pacto no conduce a una monarquía absoluta, sino a un gobierno limitado y irrevocable. Si el gobierno no protege a los derechos naturales, el pueblo tiene derecho a resistir y derrocarlo. Locke aboga por la tolerancia religiosa, aunque con ciertas limitaciones. Su pensamiento influyó en la Revolución Gloriosa y sentó las bases del liberalismo político. Em, Nosotros lo consideramos ya John Locke ya como más moderno, ¿no? Ya ahora sí que está más evolucionado en ese sentido, mientras que Thomas Hobbes sí era un poquito más irracional al considerar que el ser humano pues era conflictivo por naturaleza. O bueno, tal vez ahí podamos estar debatiendo en ese sentido. El siguiente autor, Jean-Jacques Rousseau, Jean-Jacques,
Rousseau, eh, también muy célebre por iniciar sus pensamientos con el comunismo, ¿no? En sí, Rousseau introduce el concepto de la voluntad general que representa el bien común y debe ser la base de la acción del gobierno. Defiende la soberanía popular y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Una gran aportación también de este célebre. Ya él considera que los ciudadanos pueden estar realizando, tomando decisiones, ¿no? En el Estado, en cómo llevar la organización del Estado. Rousseau tiene una visión más optimista del Estado de naturaleza que Hobbes. Sin embargo, reconoce que la sociedad corrompe al hombre y que es necesario un control social para crear un Estado que garantice la libertad y la igualdad. Rousseau propone un modelo de república democrática en el que el pueblo ejerce directamente la soberanía y participa en la creación de las leyes. Válgame, aquí ya hablamos ya de una república democrática, ¿no? Propuesta por él. Entonces, sí, digo, se va viendo la evolución de los pensamientos que teníamos anteriormente. Mm, en donde aquí ya se le dan como garantías a los ciudadanos que vivan en estos estados para que tomen tal vez unas decisiones. Por último, en este capítulo, eh, Montesquieu, Charles Louis de Secondan, señor de la Brede y barón de Montesquieu. Ese es su nombre real, el famoso y más célebre conocido como Montesquieu. Él es influenciado por Locke, John Locke, y desarrolla la teoría de la separación de poderes como el mecanismo para evitar la tiranía y proteger la libertad. Propone dividir el poder en tres ramas: legislativo, ejecutivo y judicial, cada una con unas funciones específicas y controles sobre las otras. ¡Wow! Y válgame la expresión, no soy ningún canino, pero esta aportación pues es totalmente vigente, ¿no? De el gran célebre Montesquieu. La división de poderes, se la debemos a él. Esa aportación que hizo a la ciencia política, ¿no? Dejar el legislativo, el ejecutivo y el judicial por cada uno de sus lados para evitar la tiranía y proteger la libertad. Nos menciona el autor. En su obra principal, El espíritu de las leyes, Montesquieu analiza diferentes formas de gobierno y sus características, así como los factores que influyen en la creación de las leyes. La teoría de la separación de poderes de Montesquieu tuvo una gran influencia en el desarrollo del constitucionalismo y la creación de sistemas políticos democráticos. Como lo podemos pues, señalar nosotros, que nosotros tenemos un sistema constitucional y una república democrática, porque prevalece esa división de poderes, ¿no? Mm, el ejecutivo, el ejecutivo, pues a nivel presidencial, legislativo, digo, la presidenta que podría ser en este caso, que lo preside ese poder, mientras que el legislativo, pues son las dos cámaras, la de senadores y la de diputados, cada una con sus presidentes, y el judicial, que sería en este caso quien preside este poder, pues la Suprema Corte de Justicia con sus 11 ministros, que ya estará modificándose y que ya estaremos también, pues bueno, entablando ahí algunas pláticas sobre estas reformas que están haciéndose a nivel judicial. 1 de junio ya está decretado, pues que se van a hacer las elecciones, las primeras elecciones en esta época moderna, primeras elecciones del Poder Judicial en esta época moderna, porque ya anteriormente sí se elegían los jueces en una época muy antes, antes de la revolución, creo. Bueno, en resumen de este capítulo,
5.4. Podemos mencionar que estos cuatro pensadores, Locke, Rousseau y Montesquieu, representan diferentes corrientes del pensamiento político que contribuyeron a la formación del Estado moderno. Sus ideas sobre la soberanía, los derechos naturales, el contrato social, la voluntad general y la separación de poderes sentaron las bases para el desarrollo del liberalismo, la democracia y el constitucionalismo. Sin lugar a dudas, sus aportaciones muy importantes para y vigentes hoy en día, ¿no? Bueno, algunas de ellas, algunas otras no tan vigentes. Que, pues bueno, en estos días, ahora sí que hablamos ya al finalizar, la crisis de la ciencia política en nuestros días. Ahí lo aborda el autor también, eh, que la crisis que atraviesa la ciencia política en la actualidad, como consecuencia de la pugna entre diversas escuelas de pensamiento y las convulsiones mundiales del mundo moderno. En sí, estamos muy globalizados y ya nos damos cuenta de todos inmediatamente, ¿no? Y también cómo están las crisis en algunos otros países y nosotros tenemos que estar, en el momento ya nos estamos dando cuenta de situaciones al otro lado del mundo, cuestiones que antes pues era muy difícil, ¿no? No teníamos esos recursos para mediáticos de comunicación para darnos cuenta, ¿no? Entonces esa globalización en la información también ha trascendido mucho en este sentido del cambio de pensamientos y pues también influencias en la ciencia política. En sí, eh, la ciencia política, nos menciona, se ha visto influenciada por diversas tendencias filosóficas y políticas como el racionalismo, el romanticismo, el idealismo, el positivismo, el antitelectualismo, antiintelectualismo, o sea, el antiintelectual, válgame, y el marxismo. Estos diversos enfoques han generado debates y desacuerdos en cuanto al método y los fines de la disciplina de la ciencia política. La radicalización de estas tendencias, con cada una reaccionando contra los excesos de las otras, han dado lugar a la creación de mitos y utopías contemporáneas que han afectado negativamente el desarrollo de la ciencia política. Eh, Uno de los principales retos que enfrenta la ciencia política es explicar la realidad de los estados actuales y revisar críticamente su funcionamiento. Se busca encontrar respuestas a las demandas de los pueblos para mejorar sus niveles de bienestar y felicidad. La ciencia política se esfuerza para encontrar respuestas a los problemas que enfrentan las sociedades contemporáneas, como la desigualdad, la pobreza, la injusticia y la falta de participación ciudadana. Se busca contribuir a un mundo más justo y más próspero para todos. En sí, en resumen, digo, hablamos muy bonito, o sea, el texto habla, digo, qué bueno que esto fuera totalmente real hoy en día, ¿no? Que la política, la ciencia política sea la herramienta, ¿no? Para evitar em, estos pesares de la ciudadanía, ¿no? La desigualdad, la pobreza, la injusticia. Ese es el ideal, la teoría que se busca, ¿no? En sí, la ciencia política se encuentra en un momento de crisis debido a la diversidad de enfoques, radicalización y de las tendencias de los retos que plantea la realidad actual. Sin embargo, la disciplina sigue siendo relevante y se esfuerza para encontrar respuestas a los problemas que enfrentan las sociedades contemporáneas. Se busca contribuir a un mundo más justo y más próspero para todos. Eso es lo que estaría aportando esta materia de la ciencia política, que nos toma a nosotros comprenderla, entenderla y pues válgame que
ahora sí que llevándolo a un contexto actual, creo que sí estamos teniendo en muchos lugares del mundo muchas crisis políticas, ¿no? En ese sentido. Con los conflictos bélicos, como lo mencionábamos en Rusia, Ucrania, eh, Israel, Palestina, en donde estamos peleando franjas de territorios que, como ya ustedes se dan cuenta, es parte esencial, elemento esencial para la constitución de un Estado. Entonces ahí se están modificando, y esos hay crisis, ¿no? Crisis humanitarias, crisis, válgame, ni se diga las pérdidas humanas que se llevan a cabo por esos conflictos, ¿no? Por esas crisis. Y pues bueno, de eso se trata, de que la ciencia política sea la herramienta para llegar a acuerdos entre estas dos naciones, entre los líderes de esas naciones. Es como se resuelven estos conflictos, ¿no? Mediante la diplomacia y la forma de hacer valer políticas pues neutrales para ambas naciones. Llegamos al final, ya nos tomamos una hora entera. Ahí disculpen, eh, pero bueno, a veces pone interesante el tema. Y bueno, ya estaremos hablando en la siguiente semana, el Estado y el Derecho. Hablábamos ahorita de que el Estado no es libre, sino que el Estado a veces, ya el Estado moderno, se estaba limitando, se estaba sometiendo. Bueno, el Estado se somete hacia el derecho, ¿no? Es el Estado y el derecho, es lo que estaremos viendo la siguiente. Ahora sí que ya llegamos como a un Estado ya más moderno, ya ahora sí que el Estado en el que estamos vigente, ya hablamos de la división de poderes, esto, lo otro, y ahora estaremos hablando ya también como las particularidades ya que tiene el Estado moderno, ¿no? En sí, teorías jurídicas del Estado, lo haremos ya más del derecho. Está muy interesante también este siguiente capítulo con la teoría de Kelsen, sin lugar a dudas, lo deben de, también de conocer, deben de comprenderlo. Hans Kelsen, alemán, y pues bueno, ya estaremos viendo ahí su pirámide, su famosa pirámide de Kelsen, ya la próxima semana. Bueno, no les quitamos más tiempo. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, que duraron todo este tiempo aquí con su servidor. A veces no los aburro, no sé, pero bueno, me trata de yo entusiasmarlos, que sigamos adelante, que no claudiquemos, no tengamos fracasos escolares y que le echemos muchas ganas. Estoy pendiente con la sesión de la actividad 5 y la grabo ahorita y se las muestro también en este día. Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben que estamos abiertos para cualquier comentario, dudas, resolvérselas en la inmediatez de lo posible. Sigue abierto el examen, no lo dejen para el último. Si todavía tienen tiempo, digo, todavía tienen tiempo para realizarlo. Si no lo han hecho, más bien dicho, si no lo han hecho, todavía tienen tiempo para realizarlo. Muchas gracias y bueno, no les deseo, no les de, no, eh, no les pido más que tengan un poquito de comprensión ahí también con mis últimas clases que he tenido, pero bueno, estamos ahí perfeccionando también este contexto, ¿no? Este texto que estamos llevando, lo que me gusta mucho porque traía un texto antes, el de Porrúa Pérez, y ahora estamos con el de Juárez Jonapa, y me está agradando mucho más, pero bueno, estamos en ese aprendizaje también con ustedes. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde de lunes y un excelente inicio de semana. Hasta luego. Gracias, gracias, qué amables. Qué amable, que pasen bonita tarde.